Señor policía, la voz de la niña apenas se escuchaba sobre el bullicio de la plaza. Alejandro Gómez, un agente de 32 años, giró para encontrarse con una pequeña que lo miraba con los ojos llenos de lágrimas y la cara cubierta de tierra. «¿Qué pasa, niña?», preguntó inclinándose para estar a su altura. Ella lo miró directamente, su voz temblorosa pero firme. «Mi mamá está bajo tierra». Por un instante, el corazón de Alejandro se detuvo. Las palabras no eran un grito de auxilio cualquiera. Estaban impregnadas de una gravedad que no podía ignorar. «¿Dónde está tu mamá?», insistió él, intentando no alarmarla más de lo que ya parecía estar. «En mi casa, mi padrastro la enterró», soltó la niña apretando los puños mientras hablaba. Alejandro no esperó más. Llevó la mano a su radio. «Necesito refuerzos en la plaza central. Posible caso de violencia familiar. Situación crítica». Mientras hablaba, tomó a la niña de la mano. «¿Cómo te llamas?», preguntó mientras caminaban rápidamente hacia su patrulla. «Valeria. Mi padrastro se llama Rubén». Alejandro trató de tranquilizarla mientras subían al vehículo. La seriedad en la voz de la niña era suficiente para saber que no estaba mintiendo. Había algo profundamente perturbador en su mirada, una mezcla de miedo y determinación que no era común en alguien de su edad. Durante el trayecto a la dirección que Valeria proporcionó, Alejandro trató de obtener más información. «¿Tu mamá estaba lastimada antes de que él hiciera eso?». «Sí», respondió Valeria con un hilo de voz. «Escuché cuando le gritó, como siempre lo hace, pero esta vez no se quedó solo en gritos». Alejandro tragó saliva, tratando de mantener la calma. La patrulla cruzaba calles llenas de casas ordenadas, pintadas en colores vivos, un contraste con la oscuridad de lo que podía estar ocurriendo en una de ellas. Llegaron en minutos. Alejandro dejó a Valeria en la patrulla con una agente que había llegado en apoyo, mientras él y dos compañeros entraban a la casa. La puerta principal estaba cerrada, pero Valeria les había indicado que podían entrar por el costado, por un pequeño portón que daba al jardín trasero. El patio era pequeño, con macetas desordenadas y un montón de tierra claramente removida en el centro. Alejandro caminó hacia el montículo, sintiendo cómo su estómago se retorcía. «Traigan las herramientas», ordenó al tiempo que sus compañeros comenzaban a cavar con las palas que llevaban en la patrulla. El trabajo no tardó mucho. Pronto, los policías encontraron algo. Una mano. Alejandro se inclinó, tocando el brazo con cuidado. Estaba fría, pero al sentir una débil pulsación en la muñeca, su adrenalina se disparó. «¡Está viva!». Con más cuidado, terminaron de desenterrar a una mujer inconsciente, su ropa desgarrada y su cuerpo cubierto de tierra. Alejandro la cargó en brazos hasta la patrulla mientras llamaba a una ambulancia. Valeria, al ver a su madre, gritó: «¡Mamá!». Intentó correr hacia ella, pero la agente la detuvo para evitar que se alterara más. Camila, la madre de Valeria, fue llevada al hospital con urgencia. Alejandro miró a Valeria, quien ahora temblaba en silencio dentro de la patrulla. Se arrodilló frente a ella. «Tu mamá va a estar bien. Hiciste lo correcto. Ahora dime, ¿dónde está tu padrastro?». Valeria levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y odio. «No sé, dijo que iba a volver tarde, que yo debía quedarme en casa». Alejandro asintió, sacando su radio una vez más. «Quiero un equipo de vigilancia en esta casa y una alerta para localizar a un hombre llamado Rubén. Este caso no termina aquí». Mientras las luces de la ambulancia iluminaban el pequeño patio, Alejandro no podía evitar pensar en la fuerza de aquella niña que, a pesar del horror que había presenciado, había encontrado el coraje para pedir ayuda. Sin saberlo, ella acababa de salvar dos vidas, la de su madre y posiblemente la suya propia. Alejandro permaneció en la escena mientras la patrulla y la ambulancia se alejaban, dejando a Valeria bajo la protección de la agente Laura. Su mirada regresaba al jardín, ahora lleno de tierra removida y vacío de respuestas. Sabía que no tenía tiempo para pensar demasiado. Rubén podía regresar en cualquier momento. «Necesito una lista de los vecinos que vivan cerca», ordenó a uno de los oficiales, «y que alguien se asegure de hablar con los familiares más cercanos de Valeria. Esto apenas comienza». El vecindario tenía un aire de normalidad que contradecía todo lo que acababan de encontrar. Las casas eran modernas, con fachadas limpias y jardines bien cuidados. El tipo de lugar donde nada debería parecer fuera de lo común. Sin embargo, Alejandro sabía que esos entornos eran los más peligrosos. El silencio solía ser el mayor cómplice. «¿Conocías bien a Rubén?»,
preguntó Alejandro al primer vecino que abrió la puerta. Pues, sí, un poco. Siempre nos saludaba cuando salía a trabajar. Parecía amable, normal, ya sabe, un tipo decente. ¿Por qué? El hombre de mediana edad se veía nervioso, como si intuyera que había algo grave detrás de la pregunta. ¿Notaste algo fuera de lo común en los últimos días? ¿Algún ruido o comportamiento extraño?, insistió Alejandro. Bueno, hace 2 noches escuché algo como una discusión, pero pensé que era algo común, ya sabe, discusiones de pareja. No quise meterme. Alejandro anotó el comentario, aunque le molestó el tono indiferente. El vecindario completo parecía haber ignorado las señales que podrían haber salvado a Camila antes de que todo escalara. Cuando terminó las entrevistas preliminares, regresó a la estación para revisar el estado de Camila. Los médicos habían confirmado que estaba fuera de peligro, pero en estado de shock. Alejandro pidió autorización para hablar con ella lo antes posible. En la sala del hospital, Camila yacía en la cama con los ojos cerrados, su rostro pálido y cubierto de rasguños. Valeria estaba sentada a su lado, sosteniéndole la mano. Cuando Alejandro entró, la niña levantó la vista. Sus ojos aún reflejaban un miedo que parecía imposible de borrar. ¿Puedo hablar con tu mamá un momento?, preguntó Alejandro suavemente. Valeria asintió y salió de la habitación con Laura. Camila abrió los ojos lentamente, fijándolos en Alejandro. Tardó un momento en reconocerlo. «Usted es el policía que me sacó de ahí», murmuró. «Sí, señora Camila. Su hija fue quien nos llevó hasta usted. Es una niña increíblemente valiente». Camila cerró los ojos un momento, como si las palabras le dolieran. «¿Qué quiere saber?», preguntó con voz apagada. Alejandro tomó asiento a su lado. «Necesito que me cuente sobre Rubén. Necesitamos encontrarlo antes de que intente algo más. ¿Ha dicho o hecho algo que nos ayude a localizarlo?». Camila dudó al principio, pero luego comenzó a hablar, como si las palabras fueran un torrente que había contenido durante años. Rubén siempre fue bueno al principio, amable, encantador, hasta que nos mudamos juntos. Poco a poco empezó a cambiar. Se enojaba por cosas pequeñas. Me decía que no hablaba con nadie porque no quería que me llenaran la cabeza de tonterías. Cuando Valeria nació, se volvió peor, más controlador. Al principio pensé que era solo preocupación, pero... Camila hizo una pausa, luchando contra las lágrimas. Nunca pensé que llegaría a esto. Anoche dijo que ya no le servía, que Valeria era lo único que le importaba. El estómago de Alejandro se revolvió. Sabía lo que esas palabras implicaban, pero no quería que Camila lo dijera en voz alta. Ya era suficiente con lo que había pasado. «¿Dónde podría estar ahora?», insistió él. Camila negó con la cabeza. Siempre decía que si algo salía mal tenía un lugar para esconderse. Nunca me dijo dónde, pero hablaba de una finca que visitaba cuando trabajaba fuera de la ciudad. Alejandro asintió, tomando nota de la información. Tenía un lugar por donde empezar. Mientras se levantaba, Camila lo detuvo. «Por favor, encuentre a mi hija un lugar seguro. Él no se detendrá. Lo haré, se lo prometo. Nadie va a lastimar a Valeria», dijo Alejandro con firmeza. Cuando salió de la habitación, encontró a Laura y Valeria en el pasillo. La niña parecía más tranquila, aunque todavía no soltaba del todo la mano de la agente. «Valeria, necesitamos encontrar a Rubén. ¿Recuerdas algo más que pueda ayudarnos?», preguntó Alejandro agachándose para hablar con ella al nivel de los ojos. Valeria dudó un momento, pero luego dijo: «Siempre hablaba de un lugar con árboles grandes y... un río. Decía que era su lugar favorito». Alejandro se giró hacia Laura. «Hay que rastrear cualquier propiedad o terreno relacionado con Rubén. Si es una finca cerca de un río, lo encontraremos». Mientras salían del hospital, Alejandro sabía que el tiempo era crucial. Rubén estaba suelto, y si Camila tenía razón, no iba a detenerse hasta que Valeria estuviera completamente bajo su control. El aire fresco de la noche se sentía pesado, como si el peligro acechara en cada sombra. Esta historia apenas comenzaba. Alejandro regresó a la estación con un nudo en el estómago. Cada palabra que Camila había dicho resonaba en su mente. El control, las amenazas y, sobre todo, la obsesión de Rubén con Valeria. Sabía que no tenía margen para errores. Rubén representaba un peligro inminente, no solo para Valeria, sino potencialmente para cualquiera que se interpusiera en su camino. En la oficina, reunió a su equipo en torno a un mapa de la región. Laura,
llegó con información preliminar sobre Rubén. Aquí está el reporte inicial. Rubén Pérez, 38 años, originario de Bucaramanga. Tiene antecedentes laborales como contratista independiente en construcción. Según los registros, arrendó una finca hace unos meses en las afueras de Girardota, explicó Laura, señalando un punto en el mapa. ¿Algún historial penal?, preguntó Alejandro mientras revisaba los documentos. Nada relevante, solo algunas multas de tránsito. Pero hay algo que destaca. La finca que arrendó está cerca de un río y rodeada de bosques. Coincide con lo que mencionaron Valeria y Camila. Alejandro estudió el mapa. El lugar estaba a unos 40 minutos de la ciudad, aislado pero accesible. Era el escondite perfecto para alguien como Rubén. «Quiero un equipo listo en media hora», ordenó Alejandro. «Vamos a asegurarnos de que no tenga oportunidad de escapar». Mientras el equipo se preparaba para salir, Alejandro recibió una llamada del hospital. Era Camila. «Señor Gómez», dijo con un tono bajo y tembloroso. «Recordé algo más. Rubén solía hablar de ese lugar como la finca del abuelo. Decía que ahí se sentía más fuerte, como si todo el mundo estuviera lejos. Por favor, no lo deje escapar». «No lo haré, señora Camila. Vamos camino allá», respondió Alejandro, tratando de transmitirle seguridad. Cerró la llamada y salió de la oficina, sintiendo cómo el peso de la responsabilidad se hacía más grande. La imagen de Valeria, tan pequeña y llena de miedo, lo motivaba a seguir adelante. Había prometido protegerla, y eso era exactamente lo que haría. La caravana de patrullas avanzaba por la carretera oscura. Las luces intermitentes iluminaban los árboles que flanqueaban el camino. Alejandro iba al frente, revisando mentalmente cada detalle del operativo. Laura, en el asiento del copiloto, revisaba las instrucciones con el equipo a través de la radio. «Estaremos entrando en terreno complicado. Todos atentos. Rubén es impredecible y no sabemos si está armado», dijo Alejandro por el canal de comunicación. Cuando llegaron a la entrada de la finca, encontraron un portón de metal cerrado con candado. Alejandro ordenó que lo forzaran. El crujido del metal al romperse resonó en el silencio de la noche. «Desplieguen al equipo. Revisen la casa principal y el área circundante», indicó. Avanzaron con cautela por el sendero de tierra que llevaba a la casa. Las luces de las linternas cortaban la oscuridad, iluminando el camino irregular. Finalmente, llegaron a una pequeña cabaña rodeada de árboles. Las ventanas estaban cerradas y no había señales de movimiento en el interior. «Voy a entrar con Laura. El resto cubra los alrededores», dijo Alejandro. Al abrir la puerta, el olor a humedad y encierro los golpeó. La cabaña estaba desordenada, con herramientas, ropa y restos de comida esparcidos por el lugar. Laura encontró una libreta en una de las mesas. Al revisarla, vio anotaciones que parecían crípticas, pero una frase destacaba: «Valeria será mía, sin interferencias». «Maldición, este hombre está completamente obsesionado», murmuró Laura, mostrando la libreta a Alejandro. Antes de que pudieran procesar lo que significaba, escucharon un ruido fuera de la cabaña. Alejandro salió con la pistola desenfundada, siguiendo el sonido hasta un cobertizo al final del terreno. Los demás oficiales se unieron rápidamente. «Rubén, sabemos que estás aquí. Sal con las manos en alto», gritó Alejandro. Hubo un momento de silencio. Luego, un golpe seco dentro del cobertizo les confirmó que no estaban solos. Alejandro dio la señal y los oficiales abrieron la puerta. Dentro encontraron a Rubén, quien los miró con una sonrisa fría mientras sostenía un cuchillo. «Finalmente llegaron», dijo con una calma que era aún más perturbadora. «Tira el arma y ponte de rodillas», ordenó Alejandro, apuntándole con firmeza. Rubén no obedeció. Dio un paso hacia ellos, provocando a los oficiales. «Ella me pertenece. Nadie puede detener lo que ya empezó», dijo alzando el cuchillo. Antes de que pudiera moverse más, Alejandro disparó a su pierna, haciéndolo caer al suelo. Los oficiales lo inmovilizaron rápidamente y le quitaron el arma. Rubén seguía sonriendo como si no sintiera el dolor. «Esto no se acaba aquí», murmuró mientras lo esposaban. Alejandro lo observó, sintiendo una mezcla de alivio y furia. Sabía que Rubén estaba controlado por ahora, pero esas palabras dejaban claro que seguía siendo un peligro. «Llévenlo», ordenó Alejandro. «Asegúrense de que no tenga contacto con nadie fuera de la cárcel». Mientras las patrullas se alejaban con Rubén detenido,
Alejandro se quedó en el lugar un momento más. Miró hacia el río cercano, recordando las palabras de Valeria. Habían evitado una tragedia mayor, pero el daño ya estaba hecho. Ahora, su prioridad era asegurarse de que Valeria y Camila pudieran empezar de nuevo, lejos de las sombras de este hombre. El traslado de Rubén a la estación central fue rápido, pero el ambiente dentro de la patrulla estaba cargado de tensión. Rubén, esposado en el asiento trasero, mantenía una actitud inquietantemente tranquila. Observaba a Alejandro y Laura a través del espejo retrovisor, con una sonrisa apenas perceptible que hacía que ambos oficiales sintieran un escalofrío. «¿Crees que esto cambia algo?», dijo finalmente Rubén, rompiendo el silencio. Alejandro no respondió de inmediato. Sabía que cualquier palabra solo alimentaría la provocación. En cambio, fijó la mirada en la carretera, concentrado en llegar a la estación y asegurarse de que Rubén estuviera tras las rejas. Laura, sin embargo, no pudo contenerse. «Lo que cambia es que ahora no podrás hacerle daño a Valeria ni a Camila. Se acabó tu juego». Rubén soltó una risa seca, casi burlona. «¿Juego? Ustedes no entienden nada. Todo lo que hice fue por ellas. Esa niña…» Se detuvo como si saboreara las palabras. «Esa niña merece algo mejor que su madre». «Cierra la boca», dijo Alejandro, con un tono más cortante de lo habitual. Sabía que no podían dejar que Rubén los manipulara emocionalmente. Cuando llegaron a la estación, Rubén fue escoltado por 2 oficiales hacia la sala de interrogatorios. Alejandro y Laura se reunieron con el comandante Ortega para planear el siguiente paso. Ortega, un hombre mayor con años de experiencia, los escuchó atentamente mientras explicaban los detalles del caso. «Si este hombre es tan calculador como dicen, no podemos subestimarlo. Necesitamos pruebas contundentes para asegurarnos de que no salga en libertad», dijo Ortega. «Encontramos una libreta en su cabaña, llena de notas que demuestran su obsesión con Valeria. También tenemos el testimonio de Camila y la propia Valeria», respondió Alejandro. Ortega asintió, pero su expresión seguía siendo seria. «Eso es un buen comienzo, pero quiero más. Revisen todo lo que puedan sobre su pasado. Si hay alguna conexión con otros casos, algo que podamos usar para cimentar el cargo, lo necesitamos ahora». Mientras Rubén esperaba en la sala de interrogatorios, Alejandro revisaba sus antecedentes con Laura. Descubrieron que Rubén había tenido varias parejas antes de Camila, todas ellas con un patrón similar: mujeres con hijos pequeños, relaciones cortas y rupturas abruptas. Sin embargo, ninguna había presentado denuncias, lo que hacía difícil conectar los puntos. «Es increíble cómo este tipo pasó desapercibido tanto tiempo», comentó Laura, revisando los reportes. «Es el encanto», dijo Alejandro, señalando las notas en los archivos. «Este tipo sabe cómo ganarse la confianza de la gente. Vecinos, amigos, incluso las mujeres con las que estuvo. Todo el mundo piensa que es un hombre perfecto hasta que es demasiado tarde». Laura suspiró, frustrada. «¿Qué tipo de sistema permite que alguien así siga libre?». Alejandro no respondió. Sabía que esa pregunta no tenía una respuesta sencilla. Cuando finalmente entraron en la sala de interrogatorios, Rubén los esperaba con la misma calma inquietante. Alejandro tomó asiento frente a él, con Laura al lado, lista para registrar cada palabra. «Rubén, tenemos suficiente para procesarte por intento de homicidio y poner en peligro a una menor. Si cooperas, las cosas pueden ir mejor para ti», comenzó Alejandro, directo. Rubén levantó una ceja, como si estuviera evaluando sus palabras. «¿Cooperar? ¿Con qué fin?», preguntó con una sonrisa irónica. «Ustedes ya tienen lo que necesitan. ¿O es que buscan algo más?». Alejandro lo observó fijamente, sin dejarse intimidar. «Sabemos que esto no es la primera vez. Queremos saber sobre tus otras relaciones. ¿Hay algo que deberíamos saber sobre tus exparejas?». Rubén soltó una carcajada seca. «¿Relaciones? ¿Ahora soy el villano en una novela barata? No hay nada que puedan probar. Siempre fui un hombre ejemplar. Si las cosas no funcionaron con otras mujeres, fue porque ellas no supieron valorar lo que tenían». «¿Y Camila?», intervino Laura. «¿Enterrarla viva fue un acto ejemplar?». Rubén se inclinó hacia adelante, su rostro de pronto más serio. «Camila no entendía su lugar. Yo solo hice lo que era necesario para proteger a Valeria. Esa niña es especial, algo que ustedes nunca entenderán». Alejandro sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la compostura. «¿Protegerla?», repitió, fingiendo interés.
¿De qué la estabas protegiendo? Rubén sonrió pero no respondió. Alejandro supo en ese momento que no obtendrían mucho más de él. Este hombre era un maestro en el juego de la manipulación, pero su comportamiento y las pruebas acumuladas ya eran suficientes para mantenerlo bajo custodia. Cuando salieron de la sala, Alejandro tomó un respiro profundo. Este tipo es más peligroso de lo que pensé. No solo es un abusador, sino que realmente cree que está haciendo algo bueno. Laura asintió, todavía procesando lo que habían escuchado. Lo importante es que ahora está bajo llave. Lo que hizo ya no es solo una cuestión de justicia para Camila y Valeria, sino de evitar que haga esto de nuevo. Alejandro sabía que tenía razón, pero también sabía que el caso no estaba cerrado. Aún quedaban preguntas sin respuesta, y tenía la sensación de que Rubén había dejado un rastro mucho más oscuro de lo que habían encontrado hasta ahora. El sol apenas comenzaba a salir cuando Alejandro, incapaz de dormir, decidió regresar a la estación. No podía quitarse de la cabeza las palabras de Rubén y la manera en que había mencionado a Valeria, como si ella fuera un objeto preciado que le pertenecía. Había algo profundamente inquietante en su actitud, algo que Alejandro no podía ignorar. En la oficina, Laura ya estaba trabajando. Había pasado la noche revisando más archivos y reportes relacionados con Rubén. ¿Descubriste algo?, preguntó Alejandro mientras se servía una taza de café. Laura levantó la vista, sus ojos cansados pero llenos de determinación. Encontré algo en los archivos de Bucaramanga, donde Rubén vivió antes de mudarse aquí. Hay un caso de una mujer desaparecida hace unos 5 años, una tal Mónica Rojas. Era madre soltera, y curiosamente, Rubén fue su pareja poco antes de que desapareciera. Alejandro dejó la taza en la mesa, su atención completamente en Laura. ¿Hay algo que lo vincule directamente con la desaparición? No lo suficiente. Los reportes mencionan que terminaron la relación unas semanas antes de que ella desapareciera, pero lo extraño es que no hay ningún registro de que Rubén declarara durante la investigación, a pesar de haber sido su pareja. Alejandro asintió lentamente. Todo encajaba en el perfil de Rubén, una relación aparentemente perfecta que terminaba de forma abrupta, y luego el silencio. El caso de Mónica podría ser la clave para comprender hasta dónde llegaban sus crímenes. ¿Tenemos contacto con la familia de Mónica?, preguntó Alejandro. Su hermana todavía vive en Bucaramanga. Intenté llamarla, pero no respondió. Podría ser útil viajar allá y hablar con ella directamente. De acuerdo, coordina los detalles. Yo me quedaré aquí para supervisar lo relacionado con Valeria y Camila. Mientras Laura se preparaba para viajar, Alejandro decidió visitar a Camila en el hospital. Habían pasado un par de días desde que la habían rescatado, y aunque estaba fuera de peligro físico, sabía que su recuperación emocional sería más complicada. Camila estaba sentada en la cama cuando Alejandro entró. Tenía el rostro un poco más relajado, pero sus ojos seguían reflejando el peso de todo lo que había pasado. «Señor Gómez, gracias por venir», dijo ella, forzando una sonrisa. «Solo quería saber cómo está», respondió Alejandro, tomando asiento junto a su cama. Camila suspiró. «Mejor, supongo. A veces siento que puedo respirar y otras veces recuerdo todo y siento que el aire me falta». Alejandro asintió. Había visto ese patrón antes en víctimas de violencia. Sabía que la recuperación sería un camino largo. «Camila, necesito hacerle algunas preguntas más sobre Rubén. Es importante que no deje fuera ningún detalle, por pequeño que sea». Camila asintió, claramente incómoda, pero dispuesta a cooperar. Rubén siempre fue bueno para convencer. Tenía esa manera de hablar que hacía que todo pareciera lógico, incluso cuando no lo era. Al principio pensé que sus celos eran una señal de que me amaba, pero luego se volvió algo más oscuro. ¿Había algo que le mencionara con frecuencia? ¿Algún lugar o persona que pudiera ayudarnos a entender más sobre él?, preguntó Alejandro. Camila cerró los ojos, tratando de recordar. Siempre hablaba de su abuelo. Decía que era el único hombre que respetaba. Según él, su abuelo le enseñó que la familia era lo más importante, pero también que había que controlarla para que no se desmoronara. Era una manera extraña de hablar, como si la familia fuera una propiedad. Mencionó dónde vivía su abuelo. No exactamente, pero recuerdo que Rubén decía que su abuelo tenía una finca en Santander. Creo que se refería a ella como el hogar original. Alejandro tomó nota. La finca mencionada por Camila podría ser otra pista importante. De regreso en la estación,
Alejandro comenzó a investigar más sobre la familia de Rubén. Encontró un registro de propiedades que coincidía con lo que Camila había mencionado, una finca en una zona rural de Santander. La propiedad había sido heredada por Rubén tras la muerte de su abuelo, pero según los registros, no había actividad reciente en el lugar. Mientras tanto, recibió un mensaje de Laura desde Bucaramanga. Encontré a la hermana de Mónica. Me dijo que siempre sospechó de Rubén, pero nunca pudo probar nada. También mencionó algo sobre una caja de recuerdos que Mónica guardaba. Voy a revisarla con ella. Alejandro respondió rápidamente. Perfecto. Sigue investigando y avísame si encuentras algo útil. También estoy rastreando una propiedad familiar de Rubén en Santander. Esto podría darnos una idea más clara de su red. La noche cayó mientras Alejandro organizaba toda la información. Rubén estaba detenido, pero su alcance parecía ser más profundo de lo que habían imaginado. La posibilidad de que existieran más víctimas lo llenaba de una sensación de urgencia y responsabilidad. Cuando finalmente se levantó de su escritorio, sabía que la próxima etapa sería crucial. Rubén había dejado un rastro de secretos y Alejandro estaba decidido a desenterrarlos todos. Laura regresó de Bucaramanga al amanecer con una pequeña caja de cartón en las manos. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una mezcla de determinación y frustración. Alejandro la esperaba en su oficina, ansioso por escuchar lo que había descubierto. Esto es lo que la hermana de Mónica encontró en el cuarto que ella usaba, dijo Laura, colocando la caja sobre la mesa. Dentro había fotos, cartas y un diario. Alejandro levantó la tapa y sacó los objetos uno por uno. Las fotos mostraban momentos felices. Mónica sonriendo junto a un hombre que Alejandro reconoció de inmediato. Rubén, más joven, pero con la misma sonrisa manipuladora. Ella estaba completamente bajo su control, igual que Camila, murmuró Laura, observando las fotos. Mira esto. Le pasó el diario, señalando una página en particular. Las palabras escritas a mano eran claras, pero inquietantes. Rubén dice que deberíamos mudarnos al campo. Quiere que dejemos la ciudad y vivamos en su finca. Dice que allí estaremos a salvo, lejos de la gente que nos quiere separar. A veces creo que tiene razón, pero algo no se siente bien. Alejandro leyó en silencio, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Las palabras de Mónica eran un eco de lo que Camila había descrito. Un hombre encantador que lentamente transformaba el amor en aislamiento y control. ¿La finca a la que se refiere es la misma que heredó de su abuelo?, preguntó Alejandro. Todo indica que sí, respondió Laura. Pero la hermana de Mónica nunca supo qué pasó realmente. Solo recuerda que Mónica le dijo que iba a visitar la finca con Rubén y luego desapareció. Alejandro cerró el diario y exhaló profundamente. Esto confirma que la finca es clave. Si queremos entender hasta dónde llega su red, tenemos que investigar ese lugar a fondo. Horas después, Alejandro y Laura se reunieron con el comandante Ortega para exponer sus hallazgos. Ortega escuchó con atención, su rostro endurecido por la gravedad de la situación. Tenemos suficiente para conseguir una orden de registro para la finca, pero quiero que esto se haga con la máxima discreción. Si Rubén tiene cómplices o si hay alguien más involucrado, no podemos alertarlos antes de tiempo, dijo Ortega. El equipo comenzó a prepararse para el operativo. Alejandro sabía que esta sería una oportunidad única para descubrir la verdadera magnitud de los crímenes de Rubén. Si la finca contenía algo más que evidencia circunstancial, podría ser la pieza que conectara todos los casos. El viaje hacia Santander fue tenso. Alejandro lideraba el convoy de patrullas mientras revisaba mentalmente cada detalle del plan. Laura, sentada a su lado, revisaba los mapas y las imágenes satelitales de la finca. Era un terreno amplio, rodeado de árboles y con una casa principal en el centro. Si Rubén usó este lugar para algo más que esconderse, lo sabremos pronto, dijo Laura tratando de aliviar la tensión. Alejandro asintió, pero no respondió. Su mente estaba enfocada en lo que podían encontrar. Más víctimas, pruebas de otros crímenes o algo peor. Al llegar a la finca, el equipo rodeó la propiedad. La puerta principal estaba cerrada con cadenas, pero Alejandro ordenó que la abrieran de inmediato. La casa estaba vacía, pero el aire pesado y el olor a humedad creaban un ambiente opresivo. Comenzaron a registrar cada rincón. En la planta baja no encontraron nada relevante, solo muebles cubiertos de polvo y algunos utensilios de cocina.
Pero en el sótano Alejandro y Laura hicieron un descubrimiento inquietante. «Mira esto», dijo Laura, apuntando a una serie de cajas apiladas en una esquina. Dentro había ropa, juguetes y documentos personales que no pertenecían a Rubén. Cada caja parecía pertenecer a una persona diferente. «Son de mujeres y de niños», murmuró Laura, con la voz cargada de horror. Alejandro tomó uno de los documentos. Era una identificación que pertenecía a Mónica Rojas. No había duda de que Rubén había usado este lugar para más que esconderse. Era un santuario para sus crímenes. «Llama al comandante Ortega. Necesitamos más refuerzos y un equipo forense aquí cuanto antes», dijo Alejandro, mientras continuaban explorando. En una habitación trasera encontraron algo aún más perturbador. Un pequeño cuaderno lleno de nombres, fechas y lugares. Parecía un registro detallado de las personas con las que Rubén había tenido contacto. «Este hombre estaba construyendo algo más grande de lo que imaginamos», dijo Laura, pasando las páginas con cuidado. «No estaba solo. Esto confirma que hay más involucrados. Tenemos que detenerlos antes de que alguien más salga lastimado». Cuando regresaron a la estación esa noche, Alejandro se sentía agotado pero determinado. Las pruebas encontradas en la finca eran contundentes, pero también abrían un nuevo capítulo en el caso. Rubén no era solo un abusador, era parte de una red más amplia que había pasado desapercibida durante años. Miró la foto de Valeria que estaba en su escritorio, recordando por qué había comenzado esta investigación. Prometió que no descansaría hasta asegurarse de que ella y Camila estuvieran a salvo y de que nadie más cayera en las garras de hombres como Rubén. La noticia de los descubrimientos en la finca llegó rápido a la estación de policía y pronto comenzó a extenderse por toda la comunidad. Medios locales reportaban los detalles iniciales: el hallazgo de pertenencias personales de varias mujeres y niños desaparecidos, los registros escritos por Rubén y la sospecha de que él no había actuado solo. Alejandro, al leer los titulares en su oficina, sintió una mezcla de alivio y frustración. Finalmente tenían pruebas sólidas contra Rubén, pero también enfrentaban una realidad más aterradora. Lo que él representaba no era un caso aislado, sino un sistema oculto de abuso y control. En las calles de Envigado la gente murmuraba. Vecinos que alguna vez consideraron a Rubén un hombre amable y respetable, ahora se preguntaban cómo no habían visto las señales. Los padres caminaban más cerca de sus hijos y las conversaciones cotidianas giraban en torno a las preguntas inevitables. ¿Cómo sucedió esto aquí? ¿Podría pasar de nuevo? Camila, aún en el hospital, recibió las noticias con un dolor que parecía no tener fin. Valeria, sentada junto a ella, leía un libro en silencio, pero su mirada se perdía en las páginas. Camila sintió un nudo en el estómago. Sabía que su hija también estaba absorbiendo todo lo que ocurría. «Mamá, ¿por qué Rubén nos hizo esto?», preguntó Valeria de repente, su voz pequeña pero llena de incertidumbre. Camila respiró profundamente, buscando una respuesta que no sabía si podía dar. «Porque hay personas que no saben amar, hija. Rubén era así, pero lo importante es que ahora no puede lastimarnos más». Valeria asintió, pero no parecía convencida. Camila entendió que este era solo el comienzo de la larga recuperación que ambas enfrentarían. En la estación, Alejandro y Laura revisaban los registros encontrados en la finca. Cada nombre en el cuaderno era una posible víctima, y algunos de ellos ya estaban vinculados a casos abiertos de desapariciones. Sin embargo, otros nombres no figuraban en ningún reporte. «Esto significa que hay más víctimas de las que conocemos», dijo Laura, señalando un nombre en particular. «Mira este. Andrea Morales. Según lo que encontré, desapareció hace 3 años, pero nunca se reportó porque su familia pensó que se había mudado al extranjero». Alejandro tomó nota. Cada página del cuaderno parecía contar una historia diferente, y todas llevaban a una conclusión escalofriante. Rubén había construido una red de víctimas cuyo alcance apenas comenzaban a comprender. Esa tarde, Alejandro se reunió con Ortega para discutir los próximos pasos. El comandante estaba visiblemente preocupado. «Esto va más allá de lo que esperábamos, Gómez. Rubén no era solo un abusador. Esto parece ser una operación organizada, y si hay otros involucrados, tenemos que detenerlos antes de que desaparezcan». «Estoy de acuerdo, comandante, pero necesitamos tiempo. Cada pista que hemos encontrado requiere seguimiento y estamos trabajando con recursos limitados». Ortega asintió,
pero su expresión seguía siendo grave. Haz lo que sea necesario, pero no podemos fallar. Este caso ya tiene los ojos de la prensa encima, y no podemos permitir que algo se nos escape. Esa noche, Alejandro decidió visitar a Camila y Valeria en el hospital. Quería asegurarse de que estuvieran bien y también informarles sobre los avances en el caso. Cuando entró a la habitación, encontró a Valeria dormida en una silla junto a la cama de su madre. «¿Cómo están?», preguntó en voz baja. Camila le dedicó una sonrisa débil. «Sobreviviendo, creo, pero Valeria está teniendo pesadillas. Cada noche se despierta llorando, diciendo que Rubén la persigue». Alejandro se sentó junto a la cama, sintiendo el peso de las palabras de Camila. «Estamos trabajando para asegurarnos de que él no pueda lastimarlas nunca más. Hemos encontrado más pruebas en su contra, pero también hemos descubierto que podría haber otros involucrados». Camila lo miró fijamente, el miedo volviendo a sus ojos. «¿Otros? ¿Qué significa eso?». «Significa que Rubén no actuaba solo. Estamos investigando para identificar a todos los responsables, pero necesito que sepan que están seguras. Tenemos oficiales vigilando este lugar las 24 horas». Camila asintió, pero su preocupación no desapareció. «Solo quiero que Valeria pueda volver a sentirse tranquila. Ella es lo único que me importa. Lo sé, y prometo que haremos todo lo posible para protegerla». Cuando Alejandro salió del hospital, el aire frío de la noche lo golpeó como un recordatorio de la urgencia del caso. Habían logrado mucho, pero todavía faltaba más. Las palabras de Camila resonaban en su mente. Valeria necesitaba paz, pero eso no sería posible hasta que el caso estuviera cerrado por completo. Alejandro sabía que la comunidad también esperaba respuestas. Cada día que pasaba sin una resolución definitiva era un día más de incertidumbre y miedo. Su determinación se fortaleció mientras regresaba a la estación, consciente de que la lucha estaba lejos de terminar. La mañana siguiente, Alejandro llegó temprano a la estación. Sobre su escritorio había una pila de papeles con más información recolectada durante la noche. Los nombres en el cuaderno de Rubén seguían arrojando detalles perturbadores. Algunas de las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas, pero otras simplemente parecían haberse desvanecido sin dejar rastro. Laura lo encontró inmerso en los documentos. «Recibimos una confirmación. 3 de las mujeres cuyos nombres aparecen en el cuaderno tienen conexiones con redes de trata. Parece que Rubén era un reclutador», dijo, dejando caer un informe frente a él. Alejandro frunció el ceño mientras leía, aunque ya sospechaban que Rubén no actuaba solo. Este descubrimiento daba una dimensión aún más oscura al caso. «¿Qué sabemos de sus contactos?», preguntó. «Por ahora, hay un par de números de teléfono vinculados a hombres en ciudades cercanas. Uno de ellos tiene antecedentes por tráfico humano. Ya están siendo investigados, pero necesitamos más pruebas antes de actuar», respondió Laura. Alejandro se recostó en su silla, procesando la información. Rubén había sido más que un abusador individual. Era parte de un sistema que se alimentaba de las personas más vulnerables. Mientras tanto, en el hospital, Camila continuaba luchando con su recuperación emocional. Aunque sus heridas físicas estaban sanando, el trauma de lo sucedido la mantenía en un estado constante de alerta. Valeria, por su parte, se refugiaba en el dibujo y los libros, pero su madre notaba que evitaba hablar sobre Rubén o lo que había pasado. Esa tarde un psicólogo asignado por el hospital visitó a Camila. «Sé que es difícil hablar de esto, pero es importante procesarlo para que usted y su hija puedan sanar», le dijo con voz calmada. Camila miró por la ventana, como si buscara algo fuera del cuarto que le ayudara a encontrar las palabras. «Él me hacía sentir que todo era mi culpa. Cada vez que me controlaba, cada vez que me aislaba, siempre encontraba la manera de convencerme de que lo hacía por amor. Y cuando traté de irme fue peor. Nunca pensé que llegaría a este punto. Ese es el ciclo del abuso, Camila. Es importante que sepa que nada de esto fue su culpa. Y aunque es un proceso largo, tanto usted como Valeria pueden salir adelante, pero para eso necesitará apoyo constante», dijo el psicólogo. Camila asintió, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba decidida a proteger a su hija y asegurarse de que nada de esto volviera a ocurrir. En la estación, Alejandro y Laura seguían desentrañando los detalles del caso. Habían localizado a una de las mujeres que Rubén había mencionado en su cuaderno, una joven llamada Daniela,
que había escapado de un intento de trata años atrás. Cuando lograron contactarla, aceptó reunirse con ellos. Daniela llegó a la estación visiblemente nerviosa, pero su determinación por contar su historia era clara. Rubén, él me engañó. Me hizo pensar que quería ayudarme, que quería ofrecerme un trabajo en otra ciudad. Pero cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Me escapé antes de que pudiera venderme, pero sé que no todas tuvieron la misma suerte. Alejandro la escuchó con atención, tomando nota de cada detalle. ¿Recuerda a alguien más que estuviera involucrado con él? ¿Algún lugar donde pudiera haber llevado a las demás? Daniela asintió. Había un hombre llamado Marcos. Siempre estaba con Rubén. Él era quien organizaba los viajes y se encargaba de las ventas. Creo que todavía está en Medellín. La información fue como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Marcos podría ser el siguiente paso para desmantelar la red. Esa noche, Alejandro visitó nuevamente a Camila y Valeria en el hospital. Quería compartir los avances del caso, pero también asegurarse de que estuvieran bien. «Estamos cada vez más cerca de cerrar esto», les dijo. «Hemos encontrado más pruebas contra Rubén y a otras personas involucradas. Lo que ustedes hicieron al hablar y denunciar fue el comienzo de todo esto». Camila lo miró con gratitud, aunque todavía cargaba el peso de la culpa. «Solo quiero que esto termine. Quiero que Valeria pueda dormir sin miedo y que yo pueda volver a confiar en mí misma». «Lo hará, Camila. Ambas lo harán. Esto no será fácil, pero no están solas. Nosotros estaremos aquí para ayudarlas». Cuando Alejandro salió del hospital, el frío de la noche parecía más intenso de lo habitual. Miró el cielo estrellado y pensó en todo lo que aún faltaba por hacer. Rubén estaba tras las rejas, pero las cicatrices que había dejado no desaparecerían fácilmente, ni en Camila, ni en Valeria, ni en las otras mujeres y niñas que habían sufrido bajo su control. Pero Alejandro también sabía que esta lucha no era solo para ellas. Era para toda una comunidad que necesitaba despertar, que debía aprender a reconocer las señales y proteger a quienes no podían defenderse por sí mismos. Y aunque el camino era largo, Alejandro estaba decidido a recorrerlo hasta el final. La mañana siguiente, Alejandro y Laura comenzaron a preparar el operativo para capturar a Marcos, el hombre mencionado por Daniela. Según la información obtenida, se encontraba en Medellín, operando bajo el radar en un taller mecánico que usaba como fachada. Sabían que este hombre no solo era un cómplice, sino también una pieza clave en la red de trata que Rubén había alimentado durante años. «Tenemos que ser precisos. Si se da cuenta de que estamos detrás de él, podría huir y perderíamos una oportunidad crítica», dijo Alejandro mientras señalaba el mapa que mostraba la ubicación del taller. «Ya contacté al equipo táctico. Están listos para intervenir en cuanto demos la señal», respondió Laura. Alejandro revisó una vez más los detalles del plan antes de ponerse en marcha. Sabía que este operativo no solo era una cuestión de justicia, sino también un paso esencial para desmantelar la red y garantizar que nadie más fuera víctima de estos hombres. Mientras tanto, en el hospital, Valeria comenzó a abrirse más con la psicóloga infantil asignada a su caso. Aunque al principio se mostró reacia a hablar, poco a poco fue compartiendo fragmentos de sus miedos y recuerdos. «Rubén siempre decía que quería cuidarme, pero yo no quería estar sola con él. Siempre encontraba maneras de que mi mamá no estuviera. Me daba miedo cuando cerraba la puerta con llave», dijo Valeria, su voz apenas un susurro. La psicóloga la escuchó con paciencia, animándola a expresar sus emociones. «Es normal que sientas miedo, Valeria, pero quiero que sepas que ahora estás a salvo. Nadie puede hacerte daño». Valeria asintió lentamente. Aunque las palabras de la psicóloga la reconfortaban, sabía que necesitaría tiempo para volver a sentirse segura. En Medellín el operativo avanzaba con precisión. Alejandro y su equipo llegaron al taller mecánico al mediodía, cuando el lugar estaba en plena actividad. Desde afuera parecía un negocio ordinario, con autos estacionados y mecánicos trabajando bajo capós abiertos. Sin embargo, sabían que detrás de esa fachada se escondían secretos oscuros. «Marcos está adentro, en la oficina trasera», informó uno de los oficiales encubiertos. Alejandro dio la señal para avanzar. Con movimientos coordinados, el equipo entró al taller bloqueando las salidas principales. Los trabajadores, sorprendidos por la intervención, levantaron las manos en señal de rendición. Marcos, sin embargo,
Intentó escapar por una puerta trasera, pero fue interceptado por Laura y otro oficial. ¡Al suelo!, gritó Laura apuntándole con su arma. Marcos se detuvo, levantando las manos lentamente. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y furia. «No tienen nada contra mí», dijo con arrogancia mientras los oficiales lo esposaban. «Eso lo veremos», respondió Alejandro, mirándolo fijamente. De regreso en la estación, Marcos fue llevado a la sala de interrogatorios. Al principio, negó cualquier implicación con Rubén o la red de trata, pero al mostrarle los registros encontrados en la finca y el testimonio de Daniela, su actitud cambió. «Está bien, hablaré, pero quiero un trato», dijo finalmente. «No estás en posición de negociar», respondió Alejandro con frialdad. «Habla ahora o enfrentará cargos más graves». Marcos vaciló por un momento antes de comenzar a revelar detalles. Confirmó que Rubén había trabajado con él durante años, utilizando la finca como un lugar de paso para las víctimas antes de trasladarlas a otros destinos. También mencionó nombres de otros involucrados, incluidos posibles compradores y transportistas. «¿Dónde están las otras víctimas?», preguntó Laura con urgencia en su voz. «No lo sé. Yo solo organizaba los traslados. Rubén era quien decidía dónde terminaban», respondió Marcos, encogiéndose de hombros. Aunque las respuestas de Marcos no eran suficientes para cerrar el caso, proporcionaron nuevas pistas que ampliarían la investigación. Esa noche, Alejandro se reunió con Ortega para discutir los avances. Aunque la captura de Marcos era un paso importante, ambos sabían que la red era mucho más grande de lo que habían imaginado. «Este caso no termina con Marcos. Tenemos que seguir investigando y asegurarnos de que todos los responsables sean llevados ante la justicia», dijo Ortega. «Estoy de acuerdo, comandante, pero también creo que necesitamos trabajar en algo más grande. Esto no se trata solo de atrapar a los culpables, sino de prevenir que esto vuelva a suceder», respondió Alejandro. Ortega asintió, entendiendo la importancia de lo que Alejandro proponía. «Prepara un informe detallado con todo lo que hemos encontrado hasta ahora. Lo llevaremos a instancias superiores. Si queremos un cambio real, necesitamos más recursos y apoyo». De vuelta en el hospital, Camila recibió la noticia de la captura de Marcos. Aunque sabía que el camino hacia la justicia aún era largo, sintió una pequeña chispa de esperanza. Valeria, al escuchar lo ocurrido, pareció más tranquila esa noche. «¿Significa que ya no nos buscará más gente mala?», preguntó la niña. «Significa que estamos más cerca de estar seguras, mi amor», respondió Camila, abrazándola con fuerza. Mientras tanto, Alejandro, sentado en su oficina, repasaba los detalles del caso. Aunque había logrado avances significativos, sabía que aún quedaba mucho por hacer. Miró la foto de su equipo en la pared y recordó por qué había elegido este camino: para proteger a quienes no podían protegerse por sí mismos. Camila y Valeria fueron dadas de alta del hospital unos días después de la captura de Marcos. Aunque las heridas físicas de Camila estaban prácticamente sanadas, ambas llevaban cicatrices emocionales que no eran visibles, pero pesaban en cada paso que daban. La policía había coordinado un lugar seguro donde pudieran quedarse mientras continuaba la investigación. Alejandro las visitó poco después de su llegada al refugio temporal. La casa, ubicada en un barrio tranquilo y discreto, estaba vigilada las 24 horas por oficiales de civil. «¿Cómo se sienten?», preguntó mientras tomaba asiento en la pequeña sala. Camila, sentada junto a Valeria, forzó una sonrisa. «Estamos intentando acostumbrarnos, es difícil, pero estamos juntas y eso es lo más importante». Valeria, sin embargo, se quedó en silencio, dibujando en un cuaderno. Alejandro notó la distancia en su mirada. «Valeria, ¿puedo ver lo que estás dibujando?», preguntó con suavidad. La niña dudó un momento antes de girar el cuaderno hacia él. Era un dibujo de un árbol grande, con ramas extendidas y un cielo claro. Pero en el suelo había una figura pequeña, como si estuviera enterrada bajo el árbol. «Es mamás cuando la encontramos», dijo Valeria con voz baja. Alejandro sintió un nudo en el pecho. Sabía que el trauma de lo sucedido aún estaba fresco y que Valeria lo procesaba de la única manera que podía. «Es un dibujo muy valiente», dijo, «pero también es importante que recuerdes que tú ayudaste a salvarla. Tu valentía hizo toda la diferencia». Valeria lo miró fijamente por un momento antes de volver a su dibujo. Alejandro entendió que las palabras no serían suficientes,
pero esperaba que plantaran una semilla de confianza en la niña. En la estación, la investigación seguía avanzando. Las declaraciones de Marcos habían llevado a la identificación de 2 compradores clave en la red de trata. Ambos operaban en países vecinos y usaban conexiones en Colombia para encontrar a sus víctimas. Alejandro y Laura trabajaban en colaboración con agencias internacionales para asegurarse de que fueran detenidos. Esto es más grande de lo que imaginamos al principio. Parece que Rubén era solo una pieza de un sistema bien organizado, dijo Laura, mientras señalaba los nombres en el tablero. Y también era uno de los más peligrosos. Tenía acceso directo a las víctimas y sabía cómo manipularlas, respondió Alejandro. Sabían que cada avance en el caso no solo representaba justicia para las víctimas, sino también una oportunidad para evitar que otras personas fueran explotadas. Días después, Alejandro se reunió con Camila en privado. Ella había solicitado verlo, algo que él encontró inusual. «Quería hablar con usted porque creo que necesito enfrentar lo que pasó», dijo ella, con las manos temblorosas. «¿Qué quiere decir?», preguntó Alejandro. «Quiero ir a la cárcel y verlo, a Rubén, no porque crea que me debe explicaciones, sino porque necesito cerrar esto. Necesito decirle que ya no tiene poder sobre nosotras». Alejandro se quedó en silencio por un momento, procesando lo que Camila pedía. Sabía que era un paso delicado, pero también entendía la importancia de darle a ella el control sobre su propia narrativa. «Si eso es lo que necesita para seguir adelante, lo coordinaré. Pero no estará sola. Yo estaré allí con usted», dijo finalmente. Camila asintió agradecida. La visita a la cárcel fue breve pero intensa. Rubén, esposado y vestido con el uniforme de los reclusos, fue llevado a la sala de visitas. Al ver a Camila, su expresión cambió de calma a una mezcla de burla y desafío. «¿A qué viniste?», preguntó con su tono habitual de superioridad. Camila lo miró directamente, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Vine a decirte que ya no tienes poder sobre nosotras. Por años creí tus mentiras, pero ahora sé quién eres realmente. No te temo más». Rubén intentó responder, pero Alejandro lo interrumpió. «No está aquí para escuchar tus justificaciones. Esto no es para ti. Es para ella», dijo con frialdad. Camila se levantó sintiendo una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Al salir de la sala, supo que ese momento era el cierre que necesitaba. Esa noche, mientras Valeria dormía en el refugio, Camila se sentó junto a su cama, observó cómo la niña respiraba tranquila, algo que no había visto en mucho tiempo. En silencio, prometió que haría todo lo posible para construir una vida donde ambas pudieran sanar y ser felices. Por su parte, Alejandro, de regreso en su oficina, cerró el expediente de Rubén y escribió un nuevo reporte. Aunque el caso seguía abierto para desmantelar la red completa, el capítulo más oscuro para Camila y Valeria había terminado. Sabía que el camino para ellas sería largo, pero también sabía que tenían algo invaluable, una segunda oportunidad. Un año había pasado desde que Camila y Valeria dejaron el refugio temporal para empezar de nuevo. Se habían mudado a una ciudad pequeña en el interior del país, lejos del bullicio de Medellín y de las sombras de Rubén. Allí encontraron una comunidad tranquila donde podían reconstruir sus vidas. La casa era modesta, pero acogedora, con un pequeño jardín donde Valeria había comenzado a plantar flores y árboles pequeños. Cada mañana, ambas se sentaban en la mesa del comedor para desayunar juntas, disfrutando de una paz que antes parecía inalcanzable. Alejandro, ahora asignado a un nuevo equipo de investigación, no había perdido contacto con ellas. Seguía enviando mensajes periódicos para asegurarse de que todo estuviera bien. Aunque estaba ocupado trabajando en otros casos relacionados con redes de trata, siempre encontraba tiempo para preguntar por Valeria. Una tarde Camila decidió llamarlo. «Señor Gómez, solo quería agradecerle por todo lo que hizo por nosotras», dijo, su voz llena de gratitud. «No tiene que agradecerme nada, Camila. Ustedes son quienes han hecho el verdadero trabajo, reconstruyendo sus vidas», respondió Alejandro con una calidez que traspasaba la distancia. «Valeria pregunta mucho por usted. Creo que le gustaría verlo algún día». Alejandro sonrió al otro lado de la línea. «Cuando estén listas las visitaré». En su nueva escuela, Valeria había comenzado a adaptarse. Aunque al principio era reservada, con el tiempo se hizo amiga de algunos compañeros. Sus maestros notaron que tenía un talento especial para el arte y la escritura,
y la animaron a participar en actividades creativas. Un día, trajo a casa un dibujo que había hecho en clase. Mostraba un árbol grande con ramas fuertes, rodeado de flores. En el suelo había dos figuras, una mujer y una niña, ambas sonriendo. «Es nuestro árbol, mamá, el que planté en el jardín. Representa cómo estamos creciendo otra vez», dijo Valeria, mostrando su obra con orgullo. Camila la abrazó, sintiendo una mezcla de alegría y tristeza. Había momentos en que los recuerdos de lo vivido volvían, pero ahora eran menos frecuentes, y ambas estaban aprendiendo a dejarlos ir. Alejandro cumplió su promesa meses después. En un fin de semana libre, viajó a la ciudad donde vivían. Cuando llegó, fue recibido por Camila y Valeria en la entrada de la casa. Valeria corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Señor Gómez», dijo con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Solo llámame Alejandro, Valeria. ¿Cómo estás?», respondió él, devolviendo el abrazo. «Muy bien. ¿Quiere ver mi árbol?», preguntó con entusiasmo. Camila los observó mientras Valeria lo llevaba al jardín. Era un momento que había esperado durante mucho tiempo, ver a su hija feliz, compartiendo su mundo con alguien en quien ambas confiaban. Alejandro admiró el árbol que Valeria había plantado. Era pequeño, pero sus raíces eran fuertes y sus hojas verdes parecían prometer un futuro brillante. «Es hermoso, Valeria, como tú y tu mamá», dijo. Valeria sonrió orgullosa. Esa noche, después de cenar juntos, Alejandro habló con Camila mientras Valeria dibujaba en su cuaderno. «Se nota que está mucho mejor», dijo él, refiriéndose a Valeria. «Sí, todavía hay días difíciles, pero estamos aprendiendo a vivir con ellos. Ella es fuerte, más de lo que creí posible. Y tú también lo eres, Camila. Pasar por todo eso y salir adelante no es fácil, pero lo has logrado». Camila lo miró con gratitud. «Gracias por no rendirse con nosotras, Alejandro. Usted nos dio una oportunidad que nunca pensé que tendríamos». Cuando Alejandro regresó a su casa esa noche, sintió una profunda satisfacción. No todos los casos terminaban con un final esperanzador, pero este era una excepción. Camila y Valeria no solo habían sobrevivido, estaban prosperando. El árbol que Valeria había plantado simbolizaba más que su recuperación. Era un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros era posible echar raíces nuevas y crecer hacia la luz. Aunque el caso de Rubén y su red de trata aún estaba abierto y las investigaciones continuaban, Alejandro sabía que, al menos para Camila y Valeria, el ciclo de miedo y abuso había terminado. Ahora, todo lo que les quedaba era mirar hacia el futuro con esperanza.